sufriendo porque pues ahí tengo todo. Ya creo que ya va a aparecer. Ahí inició la grabación. Maestro Israel, perdón, ¿podemos grabar la sesión, grabar lo que nos comparta para luego compartirlo con otros alumnos y profesores que no pudieron unirse? Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. No sé si esté listo y quiera que comencemos. Sí, yo estoy listo. A ver, tengo ahorita la Sí, duda porque me apareció un anuncio. Sí, sí se sigue viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? ¿O no? sí, Sí. sí. ¿Se ve ya ahora como reproducción de PowerPoint? ¿O sigue viéndose el No. editor? No, nada. Ah, creo que sí le dio clic, ¿verdad? Ahí para que se agrande la pantalla. Sí. Solo que aún no, a lo mejor está lento el proceso, Ah, porque se ve como que lo seleccionó, pero no, todavía no se abre en toda la pantalla. Se ven del lado izquierdo todas las diapositivas. eso es. Eso es. Ujú. Ok, me acaba de abrir que tengo que autorizarlo, pero que si lo autorizo, tengo que salir del programa para volver a entrar. Y creo que eso va a ser un proceso largo. Yo creo que no importa mucho si se ve como editor, ¿verdad? Se puede No, ver bien, sí, se puede sí, leer bien. sí, Perfecto. sí. Luego ya de la otra movida. Muy bien. Sí. Entonces, tal vez me conviene salir de aquí, de esta manera de pantalla para... Te dejo, Cris, que aquí estamos, ¿eh? Sí, gracias, maestra. Pues buena tarde para todos, maestros y alumna. Agradecemos su asistencia y compañía en esta conferencia del cuarto día de la octava muestra de arte, simbiosis y sinestesia en el umbral de la reformulación creativa. Y en esta ocasión tenemos una colaboración y como invitado al maestro Israel Chavira Leal, quien es docente de la licenciatura en danza de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quien agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación, ¿verdad? Que se dio a través de la maestra Susi y la universidad a la que pertenece, maestro. Así que pues le damos la bienvenida y le cedo la palabra en esta conferencia que ha titulado Danza y Biofilia. Adelante, maestro. Hola, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Israel Chavira Leal, para quienes eh, están aquí preguntándose quién es este individuo que va a hablar ahora. Yo soy de la ciudad de Morelia, soy bailarín y actualmente me desempeño también como docente de la licenciatura de danza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un lugar del que yo egresé, que me siento muy orgulloso de haber egresado de esta facultad y que tengo ya casi van a ser 15 años de ser docente en esta institución. Y bueno, pues además de eso, por supuesto, me encanta decir que soy bailarín. Para mí es un gusto decir que soy bailarín por muchas razones, entre otras, pues la histórica a nivel de mi persona y la histórica a nivel de la danza. Por una parte, y bueno, voy a irme presentando tal vez mientras ya les voy hablando acerca de lo que les quiero hablar en esta charla. Por una parte, a nivel histórico personal o a nivel de la historicidad personal, para mí es muy grato decir que soy bailarín porque creo que todavía seguimos atravesando por esta pregunta de ¿se puede vivir de la danza? ¿Ser bailarín es realmente una profesión? ¿Qué es lo que estudia un bailarín o una bailarina? ¿O qué es estudiar danza, no? Simple y sencillamente. Entonces, para mí decir que soy bailarín es un poquito también decir que me salí con la mía, así que me salí con con mi sueño, porque, pues, por supuesto, entre otros cuestionamientos que nos hacen está el de, ¿puedes vivir? O sea, ¿realmente vas a tener una vida
plena siendo bailarín y felizmente puedo decir que sí. Para mí es también motivo de orgullo decir que ser bailarín es no solamente la manera en la que realizo mis sueños, sino también la manera en la que me sostengo a nivel económico y a nivel, por supuesto, de reconocimiento social. Y estas dos partes, lo económico y el reconocimiento social, van de la mano porque digamos que a partir de que la sociedad reconoce el oficio de una persona, va integrándose en el valor, digámoslo así, no nada más cultural, sino también en el valor económico de ese oficio. Entonces, decir que soy bailarín es decir que tengo un reconocimiento social y que además yo participo activamente del enriquecimiento o de la riqueza de esta sociedad en la que participo. Es decir, ser bailarín también es una implicación económica. Y por otro lado está el sentido histórico por el que me encanta decir que soy bailarín, porque es, digamos, un poquito mi estandarte de resistencia, ya que es común pensar que ser bailarín o bailarina, ser intérprete escénico en el área de la danza, es un poquito un lugar de infancia o es un poquito un lugar de obrero, de subyugado un poquito también a veces, que la figura más importante es la del coreógrafo o la coreógrafa. Y ahorita en estos tiempos, incluso hasta el gestor, el promotor cultural van adquiriendo como unos estatus bastante altos. Pero finalmente la danza sucede en el cuerpo que danza y no podemos separar la danza de quien danza. Entonces, para mí decir que soy bailarín es también decir que formo parte fundamental de lo que la danza significa a nivel cultural y también formo parte fundamental de lo que la danza aporta a una sociedad o a una cultura. Yo podría decir, felizmente, además en estos terrenos académicos, soy maestro en desarrollo humano, porque soy maestro en desarrollo humano, estudié la maestría en desarrollo humano aquí en Morelia, en la Universidad Contemporánea de las Américas, y me encantó haber estudiado esa maestría porque ha completado mucho mi inquietud acerca de la danza. Sin embargo, prefiero seguir diciendo que soy bailarín, ¿no? O sea, así como podría decir, soy docente catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que también me gusta y me siento muy orgulloso de serlo, prefiero seguir diciendo que soy bailarín. También, junto con mi esposo, Sergio Rojas Granados, codirigimos nuestro proyecto artístico creativo, que es el de el colectivo ecléctico y bailarines invitados. Y en Ecléctico y Bailarines Invitados desarrollamos no nada más nuestro trabajo coreográfico a nivel, digamos, de presentaciones y de producto artístico, sino que también ese proyecto entraña una postura política, por eso es que se llama colectivo. Yo sé que actualmente muchas agrupaciones se denominan así, con el nombre de colectivo, pero para nosotros es un significado bastante profundo porque la colectividad implica que entonces estamos reconociendo que incluso a nivel biológico no existe tal cosa como la individualidad, ¿no? No existe tal cosa como un ser aislado que crea desde sí, sino que, bueno, y aprovechando que estamos en el marco de este encuentro que está titulado como Simbiosis y Sinestesia, pues en esta simbiosis, en esta, digamos, interacción íntima entre seres vivos, para nosotros la danza pues no podría ser distinta, no podríamos pensarnos a nivel de modelo laboral, que pues son las agrupaciones artísticas, la agrupación artística es un modelo laboral, no podríamos seguirla planteando como una serie de agentes aislados que se juntan para un proyecto específico. Yo no digo que eso esté mal, por supuesto, pero hablar del colectivo es hablar de esta simbiosis necesaria e incluso casi podría decir inevitable, ¿no? Y además indispensable. Por allí, Donna Haraway, una bióloga que me ha gustado mucho leer, habla de los obiontes, que digamos son estos seres enteros, ¿no? O capaces de generar sistemas dinámicos, receptivos y situados, ¿no? Entonces,
pensar la danza desde ser un obionte, o Margulis habla acerca de la intimidad entre desconocidos, que es lo que genera los cuerpos, los ecosistemas, ¿no? Entonces, para nosotros hablar del colectivo ecléctico y bailarines invitados es hablar desde la biología, desde la organicidad de los cuerpos, no nada más desde la cultura o de la creatividad cultural. Entonces tenemos ese proyecto, también tenemos el proyecto de ArtPoint, Cooperativa de Talentos, que es un proyecto que a veces tiene lugar y a veces no, dependiendo de la economía, pero que principalmente tiene la intención de impulsar el diálogo de los saberes. Entonces, a partir de ArtPoint, Cooperativa de Talentos, impulsamos diplomados, talleres, espacios de reflexión, y uno de los proyectos que hemos estado realizando a lo largo de algunos años ha sido el Encuentro de Creación Coreográfica en Tiempo Real, que es un proyecto inédito en México. Tiene 6 emisiones presenciales y bueno, ahora con la pandemia tuvimos las versiones en línea. Y el encuentro de creación coreográfica en tiempo real lo que busca es precisamente reconocer a los artistas como personas, como obiontes, o bueno, vaya, como organismos vivos, no como meros productos o artefactos culturales, que es luego lo que va sucediendo en la profesionalización. Nos empezamos a enunciar como el artefacto de una licenciatura, de un título de creador, ¿no? Que pues es importante porque pues necesitamos ser reconocidos de alguna manera. Sin embargo, debajo está también este ser humano, este ser vivo, ¿no? Que tiene una historia mucho más vasta, mucho más rica, mucho más compleja, ¿no? Y eso es lo que buscamos con el Encuentro de Creación Coreográfica en Tiempo Real, y en algún momento podría yo platicarles más a profundidad, o ustedes lo pueden buscar por allí en el internet. Tenemos nuestro fanpage, nuestro perfil en Instagram y en Vimeo, donde pueden ver como todo este trabajo que hacemos tanto en Ecléctico y Bailarines Invitados o en Tiempo Real, el proyecto de encuentro de creación coreográfica en tiempo real. Pues grosso modo por allí va la cosa de quién soy. En términos generales, yo les quiero hablar de la danza y la biofilia. La danza y la biofilia para mí tiene que ver con esto que acabo de hablar, de reconocernos como seres vivos que por azares del destino terminamos haciendo algo a lo que mucha gente le llama danza. Voy a, aquí con la herramienta voy a intentar compartirles pantalla. Y bueno, como la tecnología pues tiene sus partes que uno no comprende siempre, va a estar así medio rústico presentándoles aquí a partir del editor del PowerPoint. Espero que lo puedan ver. Esto de la danza y la biofilia tiene que ver con este pensamiento de poner la vida o la biología en una parte central. Yo no soy biólogo, por supuesto, o sea, he leído un poco, pero vaya, ahora sí que siguiendo a Judith Butler, un poquito ahí traduciendo lo que dice Judith Butler acerca de quién tiene derecho a filosofar, pues yo también digo quién tiene derecho a hablar de la biología, y en la conclusión es que todo mundo tenemos derecho a hablar de todo. Por supuesto, desde los límites que cada quien va teniendo, ¿no? Pues para mí este asunto de la danza y la biofilia tiene que ver con preguntarme de qué se trata el ser bailarín profesional, de qué se trata en mi caso ser creador escénico, pero también ser docente y también ser investigador de danza, ¿no? Y en ese sentido, pues las respuestas son muy variadas, cada persona va a encontrar la manera de describirlo. Mi mejor manera de describirlo fue esta frase que me encontré de un filósofo francés que se llama André Comte Sponville, que dice: el cielo está vacío, Ícaro está solo, y en eso, al menos en eso, es libre. Entonces, para mí, todo empieza a partir de ese, digamos, esa especie de vacío, de esa especie de nada en la que se encuentra de repente uno apabullado por esta realidad. Y entonces, pensar la danza desde ese lugar me da la oportunidad de imaginarme todo lo que quiera, todo lo que yo quiera plantear, y yo quisiera invitar en mi ejercicio dancístico, ya sea como bailarín, coreógrafo o docente, invitar a la gente a
lanzarse al vacío. Para Sabater, por ejemplo, y esto es una pregunta que yo me hago a nivel ético, pues, ¿no? O un planteamiento que me hago a nivel ético, y Sabater me cuenta en sus libros que la pregunta de la ética es qué quiero hacer y no qué puedo o qué debo hacer, porque si respondo desde qué puedo hacer, pues puedo no hacerlo, o sea, yo puedo bailar y no por eso bailar, ¿no? O qué debo hacer, porque lo que debo no necesariamente lo puedo o no necesariamente lo quiero. Y allí entonces está otra vez la pregunta importante, ¿qué quiero hacer? Y yo quiero vivir. Y entonces me tengo que preguntar, ¿y a qué le llamo vida? Y va a haber un montón de significaciones de la vida, un montón de descripciones acerca de la vida. Entonces, ese va a ser el principal viaje. Si para mí bailar es parte fundamental de mi vida, tengo que responderme constantemente al mismo tiempo qué es bailar y qué es la vida. Y si lo que yo determino como vida se asocia o está relacionado con el bailar, y si lo que yo defino como bailar está asociado y está también contribuyendo a lo que yo llamo vida. Entonces, me encuentro con esto otro autor, Butterworth, que nos aporta que la esencia del mundo se nos revela más en el querer que en el pensar. Entonces, como que me parece que queda ahí redondito el asunto de la pregunta ética. Más que pensar la danza, que sí es pensarla, es querer la danza, quererla como parte de la vida. Entonces yo me he encontrado con diferentes maneras de enlazar este camino. He tenido contacto con estas técnicas a las que les llaman somáticas. Por supuesto, mi formación principal, aunque fue a través de la técnica Graham y el ballet clásico, rápido corté el cordón umbilical con esas técnicas, pues porque intuía que había otros lenguajes de la danza que me hacían sentir más en propio cuerpo, y uno de ellos pues fue el release, sobre todo la técnica del flying low de David Zambrano. Y bueno, pues a partir de allí me he echado todo este viaje. Me encontré con la biodanza de Rolando Toro, que es un brasileño, bueno, era un brasileño, ya murió, y él habla de acceder a la fuente del deseo, ¿no? Y que en ese sentido la fuente del deseo inicia con la lentitud, con el lujo de la indulgencia, dice él, y por lo tanto de todos aquellos rituales que nos hacen sentir el vínculo con uno mismo o una misma y con las personas. Entonces, pues vaya que yo ahí voy tratando de desarrollar una concepción de danza como arte, o de baile como arte, y por supuesto como profesión. Voy a ir ahí leyendo algunas cositas que estoy poniendo aquí, algunas notas. Espero que les vayan haciendo sentido el suyo, no necesariamente el mío. Y bueno, pues para mí entonces voy encontrando que puedo pensar que el arte es una práctica de transformación de la materia prima en eficiencia del deseo. Y pues mucha gente dice, es que en la danza el cuerpo es el instrumento, el cuerpo es el material. Yo tengo mis reservas al respecto. Pienso que cuando hablamos del cuerpo como instrumento o del cuerpo como material, estamos refiriéndonos a algo que pareciera ser ajeno al sí mismo, a quien soy. Y yo he vivido esta experiencia corporal de una manera tan intensa que realmente no puedo decir que mi cuerpo es mío, sino que más bien soy un cuerpo, ¿no? Y que ese cuerpo, en todo caso, lo puedo definir como la materia prima. Y la materia prima o mater, ¿no? O madre, que es de donde viene esta palabra de material, encontré que puede, digamos, definirlo como los jirones, como estos pedazos, estos cachos, digamos así, desde donde podemos acceder a la maravilla infinita del universo. Estos jirones son los órganos sensoriales, también pueden ser las palabras, por supuesto, y los artefactos con los que nosotros nos relacionamos, ¿no? Las cosas que nos rodean. Y esto está también muy relacionado con un concepto que yo he encontrado acerca de cultura, que, bueno, pues son otra vez, ¿no? Jirones o pedazos de conocimiento que están limitados y significados para enmarcar lo que llamamos realidad, ¿no? Entonces, cultura, realidad, y materia prima tienen en común este reconocer que lo que nosotros podemos
tener a nuestro alcance son pedacitos, son apenas pedacitos, ¿no? Y con ellos vamos construyendo nuestras realidades, nuestros mundos. Yo me he preguntado entonces, ¿desde dónde empiezo a hacer danza? ¿Desde qué jirones? ¿Desde qué cachos? ¿Desde qué pedazos voy a empezar a hacer danza? Y la danza como una producción poética, ¿no? O sea, sabemos que hay una diferencia, por supuesto, entre los lenguajes, digamos, coloquiales, ya sean los lenguajes del sonido, de las palabras, de los olores, de los sabores, y estos lenguajes poéticos, estos lenguajes que están supeditados al ritmo incesante de nuestro deseo, ¿no? Y el deseo que a veces podemos definir como aquello que nos hace sentir que estamos incompletos, ¿no? Nos hace sentir que estamos apenas conociendo algo y esa urgencia por conocer más es lo que nos va determinando los ritmos, en este caso los ritmos de nuestro movimiento corporal, ¿no? Entonces, la producción poética es esta transformación de la materia prima, de los jirones de cuerpo, desde los que accedemos a la infinita maravilla del universo, en eficiencia de deseo, es decir, en lograr sentir que poco a poco juntamos más piezas que nos dan la sensación de estar poco a poco un poquito más completas, un poquito más plenas, ¿no? Esa sería la eficiencia del deseo. ¿Cómo hago para irme sintiendo un poquito más integrado al mundo? Pues, ¿no? Y en ese sentido, yo me encontré con un libro de Dominique Borucki que se llama La cientificación del alma y el espíritu, que me resolvió algunas dudas acerca de dos palabras o dos conceptos que se usan mucho a la hora del arte, de hablar del arte, que es el espíritu y el alma, ¿no? Cuando se dice, es que el arte es el alimento del alma o el arte es una actividad espiritual, ¿no? Y nos preguntamos qué diablos es eso, porque luego lo connotamos mucho o lo remitimos al asunto de lo religioso, ¿no? Más allá de que si eso sea correcto o no, Dominique Borucki da algunas pistas que me parecen muy interesantes. Una de ellas es que habla de cómo el espíritu es lo que definimos o lo que vamos asociando con la sensación de rango o jerarquía, con la sensación de un sentido del camino que tomamos, con la sensación de existir y de pensar, ¿no? Entonces, el espíritu, que es como lo que inhalamos, digámoslo así, es esta inhalación que nos da motivos para seguir adelante, es en ese sentido distinto al alma. El alma son las cualidades del sí, son la estructura básica o fundamental que podemos pensarla a nivel físico, nuestros huesos, los huesos que nos dan forma. Y por allí leí alguna vez en un libro que supuestamente Martha Graham decía que lo que buscaba era esculpir desde el hueso al cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera está hablando de esculpir el alma, lo que da el fundamento a nuestra forma, a nuestra apariencia, ¿no? Y el release tiene mucho que ver con eso, release the muscles, que es como la terminología completa, o liberar los músculos, es esta búsqueda de movernos más desde el hueso, desde lo más profundo de nuestra fisicalidad. Entonces el alma también es ese cuerpo físico, pero también es ese cuerpo soñado, ese cuerpo que en nuestros sueños dialoga con nosotros y nos lleva a lugares tan alocados, pero al mismo tiempo tan vívidos que despertamos y decimos, quiero lograr eso que soñé, ¿no? Quiero lograr esa manera de bailar, por ejemplo, quiero llegar a ser esa manera de presentarme ante la gente. Entonces el alma tiene que ver con la historicidad afectiva, con lo que nos hace sentir alegres, vitales, o también tristes y enfermos. El alma son estas historicidades, es decir, no es algo determinado, es algo que está sucediendo constantemente. Por lo tanto, el alma tiene que ver con nuestra sensualidad. Y la sensualidad la quiero entender en este momento como aquella información que traemos de nuestros diferentes órganos sensoriales, de nuestros sentidos, pero que además están conectados con nuestra intimidad, que están conectados con nuestro sentido incluso erótico, o sea, en nuestro sentido de amor, ¿no?
Pues bueno, la biofilia, en este caso biocentrismo, que es poner la vida en el centro de las acciones, me va ayudando a mí a hacer este mapita que busco con la danza. Hablamos entonces en la biofilia del término de trascendencia, que la trascendencia, pues esta sensación de sentirse integrado en algo más grande, en algo más amplio que nuestro propio cuerpo y que el cuerpo que ocupa un espacio, ¿no? Un lugar y un tiempo. Y esa sensación de integración nos da una especie de conciencia de armonía de las cosas, de los tiempos, de los ritmos, de los sonidos. Y entonces esta trascendencia es de alguna manera el canal a través del cual podemos percibir nuestro propio lugar en el mundo. Es decir, así como nos conecta con el todo, también nos hace sentir en el sitio. Voy entonces a este concepto de los obiontes, ¿no? De sistemas receptivos y situados, ¿no? Y eso es lo que da finalmente una especie de sentido de vida, ¿no? Entonces, cuando yo pienso a la danza desde la biofilia, mi principal preocupación no es qué lenguajes voy a utilizar, qué técnicas voy a emplear, qué teorías de la danza voy a reproducir, sino me pregunto en mis clases de danza, en mis interpretaciones dancísticas, qué de lo que estoy haciendo me permita experimentar la vitalidad, la alegría y la salud de mi cuerpo. ¿Qué de lo que danzo o qué de lo que enseño como danza me permite esta conciencia de armonía que es un entramado entre mi sexualidad, mi expresión personal y mi afectividad? Y eso es muy importante y son temas que a mí me resultan fundamentales en todas mis clases, en todos mis planteamientos coreográficos y a la hora de la interpretación. Conciencia de armonía, no lo olviden. Sexualidad, expresión personal y afectividad. A partir de allí, entonces, bailar no es nada más que voy a bailar, sino si bailar me ayuda a responder tres preguntas fundamentales. ¿Dónde vivo? ¿Con quién vivo? ¿Y qué quiero hacer con la vida? Si la danza no me ayuda a resolver o no se integra a la respuesta de estas preguntas, estoy generando un asunto aislado del bailar. Y eso es lo que me parece que ha sido lo que termina por generar exclusiones en la danza, cuerpos que se excluyen o cuerpos que se desechan, ¿sí? Bailarines retirados con dolores acerca de la danza o con frustraciones acerca de la danza. Entonces, ¿cómo podemos hacer una danza que a todo mundo que hace la danza nos ayude a responder? ¿Dónde vivo? ¿Con quién quiero vivir? ¿Y qué voy a hacer con esta vida? Más allá de la danza. Entonces, en ese sentido, la biofilia nos aporta algunas imágenes que si bien son anatómicas o son fisiológicas, pueden volverse también metáforas o modelos incluso de trabajo. Por una parte, está la importancia de reconocer que a nivel anatómico cerebral tenemos nuestra red psicosomática, ¿no? Que son nuestros sistemas nerviosos, endocrino e inmunológico. Y como metáfora es muy interesante porque el sistema nervioso es nuestros canales de comunicación. Entonces, no nada más se trata de tener saludable nuestro sistema nervioso, sino cómo eso se traslada a la manera en la que nos comunicamos con los demás. Entonces, una danza biofílica es la danza que nos ayuda a responder a la pregunta de cómo me comunico con los demás, cómo establezco un sistema de comunicación con los demás. Por otro lado, el sistema endocrino, que es el de la producción, perdón, de la producción de nuestras hormonas, de todo ese complejo químico en nuestro cuerpo, pues también tiene que ver con cómo vamos asimilando y vamos desechando también de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, lo que ya no va siendo útil. Entonces, este trabajo de asimilación y exudación o secreción también es social, también es creativo, también es artístico. La danza, desde la biofilia, pensando en el sistema endocrino, es preguntarnos cómo esta danza o respondernos, cómo logramos con esta danza asimilar al mundo y exudar o segregar lo que queremos proyectar hacia el mundo, incluso saber desechar lo que ya no necesitamos. Es también entonces en ese sentido una pregunta
que no podemos dar por hecho que solo porque bailamos está resuelta. Hay que preguntárselo bailando. Y finalmente, nuestro sistema inmunológico, que también un poquito el sistema inmunológico tiene que ver con lo que a veces pues, nos han dicho que son las defensas de nuestro